verso 8 creo. Apocalipsis capítulo 13, verso 8. Vamos a comenzar con Juan capítulo 3, verso 6. ¿6 o 16? 3:16, perdón. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, no tengo mucho que decir al respecto de este versículo. Claramente está diciendo la Biblia de que Dios envía a su Hijo para morir por toda la humanidad, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios envía a su Hijo a la tierra para morir no por un grupo de personas que él haya elegido en particular para salvar, sino que lo envía a morir por toda la humanidad, tanto por los que él de pronto, según el concepto que se tiene hoy de la predestinación, ya determinó serían salvos, como por los otros. Él los manda a morir en la cruz por todos, con el fin, con el propósito de que toda aquella persona que logre creer en Jesús no se pierda, mas tenga la vida eterna. En eso no hay ninguna duda, en eso no hay ninguna discusión, es lo que dice la Biblia. Y entonces uno dice, si Dios los manda a morir por toda la humanidad, ¿cómo es posible que haya escogido de antemano, antes de crear el mundo, a los que se iban a salvar y a los que no? Esas contradicciones aparentes, cuando miramos la Escritura, son las que tienen, reitero, el debate entre miles y miles de creyentes devotos entre si hay una predestinación a la salvación y si no la hay. Vamos a mirar qué dice Apocalipsis capítulo 13, verso 6. Apocalipsis capítulo 13, verso 6. Amén. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre y su tabernáculo, los que tabernaculizan en el cielo. Sí, continúa, 7 y 8. Y se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dada autoridad sobre toda tribu y pueblo y lengua y nación. Y lo adorarán todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos en el rollo de la vida del Corderito, que fue degollado desde la fundación del mundo. Amén. Miremos este versículo de Apocalipsis, para colocarnos en contexto. Está hablando de la manifestación de la bestia y del anticristo en la tierra, y de cómo todos los moradores de la tierra van a adorar y van a postrarse ante este personaje, exceptuando a todos aquellos cuyos nombres sí se escribieron, ¿sí? Cuyos nombres sí se escribieron en el libro, en el rollo de la vida del Corderito, que fue inmolado dice, antes de la fundación del mundo. Aquí hay un aspecto muy interesante, porque el Señor, según lo que dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, escribió el rollo de la vida antes de la fundación del mundo. Y en ese rollo de la vida, antes de que el mundo fuera creado, Él escribió los nombres de las personas que no se postrarían ante la bestia. Quitando de lado el hecho de adorar a la bestia y de postrarse ante ella, nos quedamos con lo que nos interesa, y es que hay un libro gigantesco que se llama el libro de la vida o rollo de la vida, en el cual Dios escribió los nombres de los que le aman, de los que le servirían y de los que estarían con él en fidelidad siempre. Y ese libro fue escrito, o ese rollo fue escrito, antes de la fundación del mundo. Entonces ahí es donde la gente dice, bueno, si el rollo se escribió antes de la fundación del mundo y solamente escribió los nombres de los salvados, ¿para qué entonces envía a Jesús a morir por todos? La Biblia debería decir, y vino a morir solo por su pueblo escogido. Pero la Biblia dice, vino a morir por toda la humanidad, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Primera de Timoteo capítulo 4. Primera de Timoteo capítulo 4.
10 da un poco más de luz y ratifica lo que estoy diciendo acerca de el amor incondicional de Dios por toda la humanidad. ¿Qué dice? Porque para esto trabajamos arduamente y luchamos, pues hemos puesto la esperanza en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Entonces miremos aquí, los apóstoles están manifestando su intención y su propósito en el servicio y en el trabajo por causa de aquel que los amó. Y dice, porque su esperanza está puesta en Él, en ese que los ama, que salvó, dice, es el Salvador de todos los hombres, hablando de la humanidad. Él es el que ha salvado a toda la humanidad, mayormente o especialmente a los que creen. Entonces, este tema es tan tremendo que uno dice, bueno, si salva a toda la humanidad, porque hay una especialidad con los creyentes. Si Él viene a morir por todo el mundo, porque hay un rollo escrito antes de que el mundo se concibiera, con los nombres o exclusivamente con los nombres de los que se iban a salvar. Hay que hacer reconciliar estas posturas para poder comprender entonces de qué se trata o cómo funcionó, cómo se dio esta doctrina de la predestinación, para que nosotros la podamos entender hoy y estemos tranquilos. Recuerdo que hace un tiempo, mientras que enseñaba este tema, una hermana me decía, pero entonces, ¿qué caso tiene predicar? ¿Para qué voy a ir a evangelizar si ya Dios tiene en el libro los que van a salvarse? No importa lo que yo haga o lo que yo no haga, si Dios me escogió para ser salvo, pues me voy a salvar al final. No importa lo que yo haga o lo que deje de hacer, si Dios no me escogió para salvación, por más que yo me esfuerce y por más que lo ore, y por más que lo busque, y por más que me postre de rodillas ante Él, si mi nombre no está escrito en el libro de la vida, pues de nada me va a servir, vale lo mismo. Esas son las conclusiones lógicas. El asunto es que no se entiende la lógica bíblica si no la miramos primero. Hay una lógica bíblica en todo esto y hay que poder tener la capacidad de entenderla para entonces decir, amén, ahora entiendo que Dios ha hecho una elección antes de la fundación del mundo y yo estoy allí. No es un asunto de fe, es un asunto de conocimiento. Hay una gran diferencia. Otro día hablaremos del tema. Esto no es de fe solamente, esto es de conocimiento. Por eso la Biblia dice en Habacuc 2:14, la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Yahvé, como las aguas cubren la mar, o como las aguas cubren el mar. Es el conocimiento de la gloria de Dios la que la iglesia debe tener para que pueda comprender los misterios del Señor y pueda vivir en libertad y en paz. Juan capítulo 8, versículo 32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, ya con estos versículos que hemos mencionado, que hemos compartido, vamos a ir a Romanos. Vamos a ir ahora a Romanos, por favor. Romanos capítulo 8, creo que el versículo 23. Vamos a leer Romanos capítulo 8, verso 23. Pero veo otra ley en mis miembros. 8, no, se está leyendo el 7. Vamos al 8. Lo siento. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos la primicia del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando ansiosamente la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Sí, continúa. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, pues ¿quién espera lo que ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardaremos ansiosamente. Y asimismo también el Espíritu ayuda a nuestra debilidad, pues no sabemos qué orar como conviene, pero el mismo Espíritu intercede con gemidos indecibles. Y el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque intercede por los santos conforme a Dios. Continúa.
Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien, a los que son llamados conforme a su propósito, porque a los que antes escogió, también los predestinó a ser conformados a la imagen de su Hijo, a fin de ser Él primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también declaró justos, y a los que declaró justos, a estos también glorificó. Maravilloso. Vemos varias obras de Dios aquí. La escogencia, en primer lugar, la predestinación, que aparece en la segunda fase, luego el llamado. Y después del llamado, Declararlos justos. la justificación. La justificación. Y después de la justificación, el hacerlos perfectos. Glorificó. El hacerlos perfectos, el glorificarlos. Entonces, tenemos estos hechos de Dios, y en medio de estos hechos de Dios aparece la predestinación. Es algo innegable, es bíblico. Es bíblico. No es un asunto de que uno se lo inventó, es bíblico. Dios escogió, Dios predestinó, y a los que predestinó, llamó, y a los que llamó, justificó, y a los que justificó, glorificó. Note ahora que todas estas 5 cosas están dadas en el ayer.